de tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. La, 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 la. De todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a alabar. De tantas culturas, lenguas y naciones, de tiempo y espacio, vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. La, 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 la. Comprados, librados, grande multitud, muchos vendrán a alabar. Escogido de reino y nación, de tiempo y espacio, vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. La, 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 la. Ya no somos nuestros, ya no somos nuestros. Hoy es dedicar ofrendas que adornen a Dios. Dones, talentos, queremos consagrar la vida ante tu altar, en tu loor. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. La, 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 la. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. Cristo Jesús, presente aquí. Gracias, Señor, porque tu sacrificio es lo que nos tiene aquí reunidos, Señor. Que tu nombre sea bendito y alabado, Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder
poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir? Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir? Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Hay amor. Amor, amor, sin igual amor en Jesús, que murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor, en la sangre que Él vertió. Hay perdón. Hay perdón, perdón, sin igual perdón en Jesús, que murió y resucitó. Hay perdón, perdón, sin igual perdón, en la sangre que Él vertió. Me está libertando. Me está libertando este santo poder. Me está libertando en todo mi ser. Lo siento en mi alma, muy dentro de mí. Me está libertando, libertando, libertando este santo poder. Me está libertando, libertando, libertando este santo poder. Redimiendo. Me está redimiendo este santo poder. Me está redimiendo en todo mi ser. Lo siento en mi alma, muy dentro de mí. Me está redimiendo, redimiendo, redimiendo este santo poder. Me está redimiendo, redimiendo, redimiendo este santo poder. Bautizando. Me está bautizando este santo poder. Me está bautizando en todo mi ser. Lo siento en mi alma, muy dentro de mí. Me está bautizando, bautizando, bautizando este santo poder. Bautizando. Me está bautizando este santo poder. Me está bautizando en todo mi ser. Lo siento en mi alma, muy dentro de mí. Me está bautizando, bautizando, bautizando este santo poder. Me está bautizando, bautizando, bautizando este santo poder. Cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se
durar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Felices y agradecidos. Felices de por fin ver a aquel que dio todo por nosotros. Agradecidos porque nuestros pecados eran muy terribles, muy graves. Agradecidos de que Él nos haya rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y esa vida lo que tenía por premio francamente, era el infierno. Era el merecido castigo por nuestra conducta. Nuestra conducta. Por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Gracias, Jesús. Siempre hablemos de su amor. Gracias, y Jesús. fiel bondad. Gracias por haberlo hecho. Cuando todo aquí fenezca. Gracias, Señor. ¿Cómo vamos a agradecértelo? No hay manera, no hay acciones para poder hacerlo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz En Jerusalén mora nuestro Dios, me enseña a cantar y a edificar. En sus altares somos todos coronados para gobernar y ministrar. En Jerusalén. En Jerusalén mora nuestro Dios, me enseña a cantar y a edificar. En sus altares somos todos coronados para gobernar y ministrar. Gloria, gloria, cantar, cantar al nombre del Rey.
Jerusalén. En Jerusalén cantan al Señor, cantan en espíritu, al Padre adoran, dentro de los muros de Jerusalén. Cristo es la paz eternamente. Gloria, gloria, cantad, cantad al nombre del Rey. 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 Gloria, gloria, cantar, cantar al nombre del Rey. Gloria, gloria, cantar, cantar al nombre del Rey. Cantemos adoración a nuestro Dios. Alabemos al que nos ha amado tanto. Cantemos a este que dio su vida para darnos esta paz. Aquí en la tierra, tanto más en el cielo, cuando estemos en su presencia, gozosos, y también estemos en paz, pues ya hemos vencido. Gracias, Señor. Por eso no cabe duda de que eres digno sobre todo, Señor. De que nadie es digno como tú, Señor. De que nadie, Señor, se equipara a ti, Señor. Gracias, Jesús. Bendito, bendito sea Jesús. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios, porque Dios eres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Y para nuestro Dios
Dios, porque Dios eres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Es de ser dignos del castigo eterno, después de merecer solamente el infierno, tú nos has convertido en reyes y sacerdotes. ¿Se podrá medir tanto amor? Después de ser dignos de lo más horrible por nuestras acciones, no solo nos das entrada en tu reino, sino que hasta nos das estos grandes honores, Señor. Ay, Señor, que todos valoremos tanto amor que has tenido por nosotros, Señor. Quien se ha convertido y quien no se ha convertido por igual, Señor. Que lo podamos valorar, que nunca lo olvidemos, Señor. Que actuemos según lo que tú esperas de nosotros, Señor. Porque no es justo defraudar un amor tan grande, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno y para siempre reinarás, Señor. Grande es el
me gozo ante Él. Grande es el Señor. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Rey. Grande es Jesucristo, en quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me gozo ante Él. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno y para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno y para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno y para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno y para siempre reinarás, Señor. Y para siempre reinarás, Señor. Y para siempre reinarás, Señor. Gracias, Jesús, porque contigo siempre venceremos hasta aquel día que tú vengas por nosotros, Señor. Amén, Señor. Hasta aquel día, Señor, en que vayamos a tu ciudad en el monte de Sión Amén, Jesús. y ya nuestro gozo sea perfecto, Señor. Amén, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Jesús. Y te pedimos, Señor, que ahora nos bendigas con tu santa palabra. En el nombre santo de Jesucristo. Amén.
Muy buenos días, damas y caballeros. Es un gusto tenerles aquí. Y como dice bien el Señor Jesús, a donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, para comenzar el día de hoy, vamos a tener el tema ¿por qué creer que Jesús es real? ¿Por qué creer que Jesús es real? No es una fábula, un invento, una idea. No, es algo o alguien real. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, para empezar, verso 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ¿qué significa esto de tener esta fe? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que este Dios, como lo describe la Biblia, es galardonador, premia a los que le buscan. Los que le buscan, claro está, bajo sus términos. Sobre esto de creer en Dios, en creer que hay un Dios, le contaré una anécdota que sucedió hace varios años. Un niño estaba viendo un documental de historia, un niño, ¿verdad? Niño. Estaba viendo un documental de historia. En eso el documental presentaba unas ruinas encontradas bajo tierra. Los sedimentos del suelo estaban en 2 secciones, es decir, la ciudad estaba enterrada y sobre él habían como 2 capas de tierra, una diferente de otra. Eso significa los sedimentos que estaban en 2 secciones. La capa de arriba era de un modo y la capa de abajo era de otro, era diferente. Si usted se ponía a escarbar con una piocha, miraba que el suelo era de un modo y al llegar a cierto punto seguía y el suelo era de otro modo. Bien, la primera sección era normal, como cualquier suelo, el suelo de la zona, etc. Pero la segunda capa, en la que estaban atrapadas las ruinas, presentaba patrones que solo se podían explicar como provocados por una inundación de grandes proporciones, que enterró esas ruinas en el lodo, una inundación de tremendas proporciones. Cuando usted miraba la pared ahí del suelo, los expertos en suelo decían, no, esto tuvo que ser el producto de una inundación, pero de una fenomenal inundación. En otras palabras, que hubo un gran diluvio universal. Así lo interpretaron los científicos que estaban hablando en ese documental. Es decir, dijeron los científicos, esto muestra que hubo un diluvio universal. Entonces el niño se pone súper asustado y dice, entonces el diluvio fue real. Y esto que este niño tenía como su historia bíblica favorita, ¿qué creen? Noé, el arca de Noé. ¿Y qué está en el arca de Noé? Pues el diluvio. Pero cuando le mostraron ahí evidencias, ¿qué pasó? ¿Qué se vio? Que en el fondo no creía. No creía en esa historia. Sorprendente, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos tener bien claro que Dios existe y es una persona real. No vaya a resultar que nosotros creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, y a la hora de la verdad resulta que somos incrédulos, pero incrédulos completos, que a la hora de que esa fe no existe.
no está, no hay fe. ¿Y esto por qué es importante? Vamos a leer Lucas 9:23. Y decía a todos, ¿quién? El Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas palabras, interpretadas en el contexto de aquel momento, significaban que la gente tenía que entregar toda su vida y existencia a Jesús y convertirse en su esclavo. Más adelante en la Biblia se habla de siervo de Cristo, pero la palabra que usan para siervo en el idioma original, en el griego, es la palabra doulos, que traducido ya a nuestro idioma, a nuestro entendimiento, significa esclavo. Doulos, esclavo. No es sirviente, no es un sirviente asalariado que renuncia a la hora que quiere y luego se va, como es ahora en nuestros tiempos. No, era un esclavo. Y esto de niéguese a sí mismo lo que implica es que ya esta persona cuando se convierte no va a buscar sus intereses ni aún sus necesidades, fíjese. Prueba de esto son misioneros que por cumplir la voluntad de Dios, caramba, qué cosas tan feas las que han pasado. Yo creo que los hermanos aquí han reflexionado sobre cómo nació un canto que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces se recuerdan la historia de este canto, resulta que un misionero con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y que simple y sencillamente unas tropas ahí de guerrilleros los agarraron y bueno, pastor, usted va a negar a Cristo o se van a morir. Entonces, bueno, no negamos a Cristo, no volvemos atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros lo negaren, yo sigo a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los guerrilleros y ¡pum! Al primer hijo. Bueno, pastor, le quedan dos. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque nadie quiera, yo sigo a Cristo. Bueno, ¡pah! El otro. ¿Qué tal, pastor? ¿Y ahora? Lo mismo, pasa el otro. Ajá, ¿y entonces qué va a hacer? Y la misma respuesta, va, la esposa. Y ya por último le dieron a él también. Aunque nadie quiera, yo sigo a Cristo. ¿Cómo es que estas personas llegaron a estas situaciones? Usted lee el libro de los mártires de Fox, de John Fox, que es una recopilación de escritos antiguos de la tradición de la iglesia que se lograron guardar, se lograron esconder. Y usted en el libro de los mártires de John Fox, usted lee unas cosas tan feas que les pasaban a los cristianos en todo lo que era el Imperio Romano, en todo lo que fue el tiempo de la Inquisición. ¿Por qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el significado también de la cruz. Vamos a tener que seguir a Cristo, aunque eso no signifique muchos problemas y sufrimientos. ¿Estamos dispuestos? Bueno, es que también es cierto que no seguimos a cualquiera. Seguimos a Dios, ¿verdad? ¿O no seguimos a Dios? ¿Seguimos a un filósofo? Bueno, por eso es importante estar bien seguros de qué es lo que es Cristo. ¿Es un filósofo? ¿Solo era un notable político de aquellos tiempos? ¿O realmente es Dios?
Pero Jesús no solo hizo este tipo de tremendas demandas, también hizo ofertas, tremendas ofertas. Juan 7, 37 y 38. El último y gran día de la fiesta, es decir, los israelitas celebraban 3 fiestas al año. En una de estas fiestas estaba Jesús ahí en Jerusalén. Todos los judíos tenían que llegar a Jerusalén. Bueno, y ahí estaba Jesús, y dice acá que Jesús se puso en pie y alzó la voz, es decir, gritó, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, si alguno siente que su vida es vacía, que no tiene satisfacción, como si tuviera sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, aquí Jesús nos está prometiendo prácticamente ser la fuente de la felicidad. Primer punto, dice agua de vida, y si nosotros vamos a ser la fuente, bueno, los primeros que vamos a estar bien somos nosotros. Y si de nosotros va a salir agua de vida, pues la demás gente va a ser beneficiada. Vamos a bendecir a los demás. ¿Cómo puede una persona común y corriente hacer semejante oferta? Primero, ¿cómo se atreve una persona común y corriente a decirnos que llevemos la cruz? Es decir, que nos preparemos a lo que sea, con tal de seguirlo a Él. Y por otro lado, ¿cómo nos dice que Él va a ser la fuente de nuestra felicidad? Que va a parecer una fuente de esas que cuando el chorro está bien fuerte, llega hasta arriba y cae y se hace sol. Usted ve incluso así como que se dibuja el arco iris y qué bonito, y usted quiere estar viendo aquella fuente y acerquémonos para que nos caiga un poquito del agua. Entonces ahí quiere usted regocijarse en la fuente. Como también Él dice: yo voy a hacer en tu vida eso. Es más, te voy a convertir en una fuente de agua de vida. Claro, Él es la vida, nosotros la fuente. Una fuente sin agua no da vida. Pero nosotros la fuente y Él el agua que está ahí bendiciendo. Pues, ¿cómo va a hacer estas ofertas a alguien cualquiera? Entonces, pongámonos por un momento en el lugar de esta gente que estaba oyendo a Jesús hacer estas ofertas y estas demandas, y de repente miran a un ser humano como cualquier otro. Es más, el profeta Isaías dice: sin atractivo para que le deseemos. Jesús era, así al mirar a Jesús, una persona común y corriente, una persona sin distinción, promedio, nada de llamativo en Él. Sin atractivo, dice, de seguro posiblemente no podían decir que era un hombre guapo. Y hablar de que el rey David era guapo, momento, eso fue hace 1000 años. El rey David había muerto hace 1000 años, así que eso no se puede decir. No es que era el abuelo del Señor Jesús. Había vivido hace 1000 años. Que el rey David haya tenido atractivo físico y Absalón también, eso no significa que Jesús lo hubiera tenido. Porque recordemos que Jesús venía del rey David, sí, por la sangre, por medio de María. María también descendía del rey David, pero en 1000 años, pues no, eso no tenía que ver. Lo que sabemos con ciencia cierta es que el profeta Isaías dijo: sin atractivo para que le deseemos. Es una persona promedio, común y corriente. Y ahí estaba ese hombre común y corriente diciendo: yo quiero que me sigas y que tomes tu cruz, te niegues a ti mismo. Y la gente: mi vida y la cruz. Y recuerde, la cruz en el tiempo de los romanos significaba morir clavado, colgado, y previamente que lo hubieran azotado de una manera brutal. Eso significaba cruz.
Entonces la cosa iba bien en serio. Pero ese hombre nos estaba diciendo eso. Y esto sin duda provocó un choque en la cabeza de estas personas. ¿Cómo podía hacer afirmaciones tan grandes? Muy seguramente nosotros también nos hubiéramos puesto así muy sorprendidos de que alguien saliera de por ahí y nos dijera semejantes cosas. Si alguien entrara por esta puerta y dijera eso, ¿qué haríamos nosotros? Así también para ellos era difícil comprender por qué Jesús les decía tales cosas. ¿Cómo podía pedir y prometer tanto? Piensen esto. Si un ser humano común y corriente, por más sabio y bien intencionado que hubiera sido, nos pide semejante cosa, vamos a pensar de que Jesús era un hombre común y corriente, inteligente, tal vez como Sócrates, como Aristóteles, como Platón, los grandes pensadores de aquel tiempo y que todavía moldean mucho del pensamiento de nuestra cultura, pero hombres al fin. Si Él nos hubiera venido, nos hubiera dicho esas cosas, ¿cómo poder confiar en sus palabras si era un ser humano? Por buena persona que hubiera sido. Sus palabras no eran infalibles. Era un ser humano, así común y corriente, un ser humano. ¿Cómo le podíamos confiar nuestra vida y nuestra alma? No se puede. Pero si esa persona que nos hablaba y que nos habla todavía es Dios, entonces no solo puedo descansar en Él, sino que debo descansar en Él. Ya sus palabras nos inspiran confianza e incluso también son un mandamiento para nosotros. Las dos cosas. Podemos ver las dos cosas en estas palabras. Es Dios el que nos está hablando, omnipotente, creador de todo. Él nos está hablando. Vamos a volver a leer Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene dudas de que Cristo existió, de que hizo lo que hizo y de quién era, usted no puede lograr vivir la vida cristiana. Usted no puede confiar. Usted no lo conoce. ¿Cómo va a confiar en quien de veras no cree? Es un principio elemental. Por ejemplo, usted no le va a confiar su bebé, padres de familia, a un total desconocido, ¿cierto? Su bebé tiene 1 año, 2 años. Entréguemelo, señora, yo lo voy a criar y que no sé. ¿Qué? Entréguemelo, señora, lo voy a llevar a pasear y se lo devuelvo en 1 semana. Jamás. Pero si usted está seguro de quién es Jesús, entonces usted va a poder confiar en Él, va a poder tener fe. Así como Abraham, que dice que Abraham creyó que era poderoso para cumplir sus palabras. Es decir, no pensó que era un fantasma así limitado, un ser sobrenatural, pero con sus limitaciones. No. Abraham dice, Dios es omnipotente, las promesas que me ha hecho las va a cumplir, porque para principiar no miente, y en segundo lugar tiene todo el poder necesario para hacerlo. Sí, tiene todo el poder necesario para hacerlo. Cuando conocemos a Jesús,
Cuando nuestra fe está basada en pruebas, podemos poner nuestra fe exclusivamente en Él. Y exclusivo significa que no se admite a nadie más. Cualquier otra creencia queda descartada. Sí, es otra cosa de la que acusan al cristianismo. Dice, ay, que ¿cómo es que dicen ustedes que solo Jesús? ¿Y que acaso no vale la fe que tienen otras personas en este Dios o en este Dios o en esta creencia? Cristo es el Dios verdadero y en su palabra Él dice que solo Él es Dios. Si lo creemos de verdad, bueno, vamos a entender por qué es que el cristianismo es exclusivo. Solo Cristo, solo Dios, solo Él. Lo que cree otra gente, bueno, todos lo respetamos, pero si nosotros creemos en Cristo, es en Él y solo en Él. No va a salir ahí un cristiano que también cree que Jesús se manifestó en Buda, que Jesús se manifestó en este o que Jesús se manifestó en el otro, que no, él no es cristiano esa persona. No confía en las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque en el fondo no cree que es Dios, cree que es otro iluminado, otro no sé qué, alguien que solo fue como los textos que proyectamos acá en la pantalla, que son luz, no hay tinta ahí metida. O sea, está la computadora, está el data show, se proyectan en la pared, pero bien que leemos la letra, pero no hay tinta, no hay papel. Decir que está escrito es un poco diferente, pero ahí está, lo podemos ver. No, Jesús es totalmente Dios y Él dice, soy el único Dios y por tanto, si de verdad lo creemos, solo Él es Dios, es exclusivo. Y este Dios exclusivo, nosotros tenemos razones para creer que Él es real, que Él es el Dios único. Hoy vamos a comenzar a estudiar 3 razones de por qué creer que Jesús es real. Razones para creer que Jesús es real, que no fue un filósofo, que no fue un buen político, que no fue un loco que andaba por ahí, incluso que no es un personaje que se construyó por ahí en las clases bajas del Imperio Romano para traerles consuelo porque estaban oprimidos y que pobrecitos, y entonces les vamos a inventar un Dios que los comprenda, un Dios que los ame, un Dios que perdone sus pecados. Se los vamos a inventar. Y vamos a tomar como base la fe de los judíos. Vamos a tomar como base esa. Y ahí se los vamos a crear para que no se sientan tan tristes y los podamos controlar. El control de masas. No. Vamos a ver que Jesús es real y lo primero que vamos a ver es que Jesús fue un personaje histórico o es un personaje histórico comprobable. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús existió hace más de 2000 años. Sí, hace más de 2000 años se puede comprobar que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. Algunas personas comparan el cristianismo con religiones de la época y dicen que el cristianismo toma elementos de estas. Dicen, no, es que el cristianismo tiene elementos del estoicismo griego. Bien, entonces el cristianismo sería o mitología o filosofía.
En la Biblia hay declaraciones contundentes sobre la existencia de una persona, Jesús de Nazaret, quien también es el Cristo. En el caso de Jesús, hay información que permite ubicarlo como una persona real en la historia. Esta persona de la que nos habla la Biblia en el Nuevo Testamento, lo podemos ubicar en la historia. Aún hay más información sobre Jesucristo que la que hay sobre Alejandro Magno, Ramsés II, Platón y otros personajes históricos. Así que ningún historiador serio negaría, ninguno debería negar que existió una persona llamada Jesús de Nazaret, a la que nosotros conocemos como Jesucristo. No sería justo que sí reconozcamos que existió Alejandro Magno, el faraón Ramsés II, que sí existió Julio César, por ejemplo, el gran Julio César. Y que en una de esas, no, Jesús no es un personaje histórico, alguien se lo inventó por ahí, es una manipulación, y etcétera, etcétera. No. Hay más pruebas de que Jesús existió que estos personajes. Así que, ¿cómo decir que no? Ahí hay que torcerse, francamente, hay que torcer la propia honestidad, la propia ética de un profesional. Habría que torcerla para que éste diga con seriedad que Jesús no es un personaje histórico. Entonces, ¿por qué se dice que no hay base para creer que Jesús existió? Bueno, hay gente que tiene perjuicios. Por alguna razón u otra buscan negar que Jesús fue real. Sus motivos pueden ser políticos, religiosos o tal vez personas dañadas por hipócritas que se dicen cristianos y no lo son, sino ministros de Satanás vestidos como ángeles de luz. Sí, esos predicadores que andan ahí muy carismáticos y que de repente acaban haciendo unas cosas terribles. O son personas que han visto a estos siervos del diablo cometer verdaderas atrocidades, como este señor que llevó a una gente a Sudamérica a morir envenenada, o este señor Applewhite que dijo que un cometa se lo iba a llevar a él y a sus seguidores al cielo. Entonces, para subirse al cometa todos bebieron veneno y se mataron, ¿verdad? Lamentablemente hoy estas personas están viendo que Applewhite les mintió, pero ya están perdidos. También hay gente que en el nombre de Cristo a través de la historia ha hecho grandes atrocidades diciendo que son cristianos. La evangelización por medio de la espada, por ejemplo. Pero esa no fue la verdadera iglesia de Jesucristo, porque esta vive conforme lo mandan las Escrituras. Entonces esta gente, al ver este testimonio, quedan perjudicadas y se niegan fervientemente a aceptar la existencia de Jesús, incluso como un personaje histórico, no como Dios, digo, sino solamente como un personaje que existió, como alguien que existió en la historia. Aún eso lo niegan. Mire, conforme se investiga, más y más pruebas salen a la luz de que sí, Jesús existió. Hoy estamos en el año 2024. Para empezar, hoy estamos en el año 2024 después de Cristo. La historia se cuenta antes y después del nacimiento de Cristo, probando entonces ese pequeño detalle que su vida y su ministerio fueron tan influyentes que su vida es tomada como base para la medición del tiempo.
es tomada para la medición del tiempo. Bueno, antes de Cristo, tal año pasó tal cosa. Y después de Cristo, tal año pasó tal cosa. Tuvo que haber existido. Porque si hubiera sido solo un cuento, ¿cómo es que se logró eso? Tuvo que haber existido. Si hablamos de Jesús, las personas que escribieron sobre él en el primer siglo, tanto escritores cristianos como no cristianos, nos dan muchos datos para poder ubicarlo en un espacio y tiempo definido. Nos dicen que estuvo ahí en Israel, se movía entre Jerusalén, Judá, y también se movía hacia Galilea de los Gentiles con ocasionales cruces por la tierra de los samaritanos. Ahí está todo bien detallado y los arqueólogos han ido encontrando esos lugares que ahí se citan. También se citan personajes históricos que ya han sido también identificados. Tiberio César, por ejemplo. Lo tenemos claro. Si hablamos de Jesús, las personas que escribieron sobre él en el primer siglo, y al hablar de primer siglo, hablamos de los primeros 100 años. Si usted ha notado, dicen que nosotros estamos en el siglo XXI, pero estamos en el 2024. Si usted se fija, 20, 21, 2000, los años 2000 y 21. ¿Por qué no son los dos iguales, los dos comienzos iguales? Porque en aquel tiempo los romanos no tenían la comprensión del cero. Entonces el siglo primero, en el siglo primero, es en los primeros 100 años después de Jesús, los primeros 100 años. Entonces, en estos, cuando se cumplieron los 100 años, tantos escritores cristianos como no cristianos nos dan muchos datos para poder ubicarlo en tiempo y espacio definido. Hablando de lugares y otros personajes, veamos Lucas capítulo 1, versos 1 al 15. Vamos a ver un ejemplo de eso. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí Lucas le dice, yo las estudié por orden. Verso 5, veamos el verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Herodes el Grande, le dicen los historiadores. Ya está ubicado. Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Clase de Abías. Es una de las 24 clases sacerdotales que fueron instituidas en el tiempo del rey David. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Fíjese cómo se nos dice también Zacarías de la clase de Abías. Si había algo que los judíos tenían y siguen teniendo es una genealogía bien ordenada, quién fue su papá, quién fue su abuelo, quién fue su tatarabuelo, quién fue ahí para atrás. Para ellos es muy importante porque así prueban que son del pueblo de Israel. Para ellos es vital eso. Entonces, en ese momento que Lucas escribe, cualquiera que hubiera podido cuestionar la situación pudo haber ido al templo, averiguado, bueno,
en tal año estaba ministrando un señor llamado Zacarías de la clase de Abías. Y ahí estaban los registros, porque esta gente llevaba control de eso. Control. Bien establecido. Comprobable. Y nadie lo objeta. Nadie lo objetó en aquel tiempo. Lucas le dice a Teófilo que el propósito que tuvo, Lucas le dice a Teófilo que él se propuso investigar muy bien todo lo que pasó para que Teófilo tuviera una base firme para su fe. Luego menciona, pues, como ya dijimos, al rey Herodes, menciona a Zacarías, menciona a Elizabeth y nos ubica entonces también indirectamente de dónde venía Juan el Bautista. También nos está diciendo eso. Leamos Lucas 2, 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, también, ¿va? ¿Quién era Augusto César? El primer emperador que se hizo llamar Augusto, como grandioso, como el grandioso César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Mire, el primer censo cuando Cirenio gobernaba Siria, se podía ubicar en el tiempo. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Fíjese cómo incluso los romanos, con un excelente tacto, decidieron empadronar a los judíos por sus casas paternas. Muy hábiles, muy comprensivos de la cultura y de las raíces de Israel. Bueno, está bien, dice. Tan pegados están ellos a su concepto de las 12 tribus que los vamos a contar por tribus. Entonces, por eso fue que a David le toca ir a Belén, un lugar que está reconocido, no solo el Belén actual, sino lo que fue Belén hace 2000 años, está ubicado, ahí están los restos arqueológicos. Y José era de la tribu de Judá y él era descendiente de David, por tanto él tenía que registrarse en Belén. Entonces así los romanos, bueno, de tal tribu tienen tantos, de tal tribu tienen tantos. Incluso con eso podían ellos platicar con el gran Herodes, ¿verdad? Y con los sacerdotes y administrar el país. Era más fácil. Fíjese cómo incluso esas cosas que son de la administración pública, muy fáciles, así como de comprender, son cosas que si fuera fantasía, créame, se le escapan a la gente. Estos son detalles, ¿verdad? De la gente que está arriba, gobierna, cómo distribuye y cómo administra el gobierno. El Evangelio de Lucas se escribió alrededor de 20 años después de la resurrección de Jesús, un tiempo muy reciente. Entonces era muy fácil para cualquiera ir e investigar y reunir evidencia de si lo que Lucas escribió era cierto o no. Cualquiera que hubiera tenido una copia del Evangelio de Lucas hubiera dicho, aquí está otra vez este montón de mentiras. Bueno, vamos a preparar un informe. Hay que ir a ver aquí, hay que buscar a esta gente, hay que ir al poblado de Nazaret a ver si es cierto que vivió un tal Jesús ahí que era hijo de un carpintero y que la mamá se llamaba María, pero que ellos no eran pues de la tribu de
de ahí de la zona, sino que eran judíos. Todo eso, vayan, busquen. Y preguntar, gente que lo vio, gente que creció con él. De repente un hombre ya de edad podía decir, sí, yo lo conocí, yo era niño y él era carpintero y hacía aquí, hacía acá. Todo lo pudieron ir a ver, pudieron ir a comprobar. Se está exponiendo Lucas, ¿eh? A ver, Lucas está diciendo, vaya, pruébenme a mí como persona que investigó, prueben también a ver si lo que les estamos predicando es mentira. Prueben, vaya, busquen y prueben que es mentira. Si la existencia de Jesús hubiera sido una mentira, era fácil en ese momento demostrarlo. Por parte de los enemigos de Jesús era fácil demostrarlo. Porque cuando alguien quiere ocultar algo, si Jesús fuera un cuento, no da tantos detalles de lugar y tiempo. No se dan tantas referencias. Más adelante, Lucas habla incluso de el barco que terminó el trayecto de llevar a Pablo preso a Roma y tenía las insignias de Castor y Pollux. Eran dos dioses romanos. Y los romanos le ponían insignias a estos barcos pidiéndole a sus dioses que los protegieran, etcétera, etcétera. Si esto hubiera sido inventado en la Edad Media, posiblemente nadie hubiera sabido quién era Castor y Pollux, ni qué hacía eso ahí. Yo fue hasta muy después de leer la Biblia, de leerla una vez y otra vez, que me di cuenta quién era Castor y Pollux. No sé, para mí Castor y Pollux podía ser algún tipo de identificación de flota, podía ser algún tipo de estandarte de guerra, podía ser algún tipo de insignia, o como en nuestros tiempos que hay bandera de marina mercante. Hay barcos que se registran en un país porque los impuestos son menos. Honduras no hace barcos, pero Honduras tiene barcos registrados como parte de su marina mercante. Los cánones de navegación que aquí se pagan, que en otros lados son menores. También son menores las inspecciones de seguridad, que digamos en Europa, que son exhaustivas, Japón. Bueno, entonces vienen y registran en países como los nuestros. ¿Y nosotros hacemos barcos? No hacemos barcos. Pero ahí van los barcos por el mar con la insignia de Honduras. Y ahí va la bandera. Bueno, Castor y Pollux, podía ser una bandera cualquiera, no, pero ya cuando los investigadores lo buscan, Castor y Pollux eran dos dioses de la mitología griega y hacían esto y los marinos le ponían estas insignias a los barcos por esto. Ya era algo importante. Bien. Cuando hablamos de Jesús como una persona histórica, documentos como el Evangelio de Lucas tienen muchas referencias que permiten cotejar lo que se dice. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, se especifican varios datos históricos al respecto. Lucas capítulo 3, versos 1 y 2. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar, mire, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea, y de la provincia de Traconite, y Licinias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahí está dando claras referencias. La más fuerte, claro, el año que iba del imperio de Tiberio el César.
César es un título nobiliario, el rey Tiberio, tal vez, para ponerlo más fácil, el rey Tiberio, Tiberio César. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, seguro habían registro, pero, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Licinias, tetrarca de Abilinia. ¿Qué pasa acá? Mucho tiempo se cuestionó esto de los tetrarcas. Ya la arqueología lo resolvió. Sí es cierto. En el tiempo coincidente con este tiempo de imperio de Tiberio César, así estaba dividida la administración en esa zona de Palestina. Habían 4 tetrarcas. Tetrarcas, ¿verdad? Les decían reyes, pero realmente venían siendo como un subgobernador, ¿verdad? Totalmente sujeto al imperio romano, con algunas funciones administrativas que podía desempeñar, pero hasta ahí. Y le repartieron pues la zona administrativa que tal vez antes manejó Herodes el Grande, se la repartieron a estos 4 señores. Comprobado ya, arqueológicamente comprobado, que esto existió. Con estos datos podemos ubicar el comienzo del ministerio de Juan, entre el 27 y el 28 después de Cristo. Hablamos del emperador Tiberio, luego de Poncio Pilato como gobernador. Sucesos que quedaron registrados para que podamos ubicar una fecha. Entonces, Juan el Bautista empezó a predicar el 27 o el 28 después de Cristo. Así, ubicamos el imperio de Tiberio César acá, y entonces aquí empezó Juan a predicar. Josh McDowell nos menciona algunos historiadores que nos hablan de Jesús. Principiemos con Cornelio Tácito. Cornelio Tácito fue un historiador romano en el año 112 después de Cristo. Estaba reciente la cuestión. Gobernador de Asia, yerno de Julio Agrícola, que fue gobernador de Bretaña entre los años 80 al 84 después de Cristo. Ya está ubicado quién era este señor Cornelio Tácito. Al escribir del reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. Es decir, el tema es Nerón, pero hablando de Nerón, se menciona también en ese mismo tema a los cristianos. Dice, para nada podrían haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significaba el que él se creyera ser el que había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. De nada, no habían argumentos para disculpar que Nerón no había sido el que le prendió fuego a Roma. Por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianos con la culpa. Esto fue escrito por Cornelio Tácito allá por el año 112 después de Cristo. Y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades, por las iniquidades del propio Nerón. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reinado de Tiberio. Bueno, esto es lo que dice Cornelio Tácito. ¿Qué decía otro contemporáneo? Flavio Josefo, que nació el 37 después de Cristo. Este Flavio Josefo fue un historiador judío que llegó a ser fariseo con 19 años. El año 66 después de Cristo fue anexionado al cuartel general de los romanos. Se convirtió en cronista militar. Dice
en una cita que ha sido objeto de mucho debate. Dice Flavio Josefo: ahora, había alrededor de ese tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos judíos y a los gentiles. Bueno, este hombre vivió en la era apostólica, Flavio Josefo. Todo apunta a que Flavio Josefo nunca se convirtió en cristiano, pero fíjese cómo habla de Jesús. Existió en Jerusalén, en Judea, un hombre sabio. Sabio. Entonces él está hablando. Alguien que no tenía interés en promocionar a Jesús porque no era cristiano, dice, no, es que en Judea hubo un hombre sabio a que la gente le gustaba seguir. Otro historiador de aquel tiempo, un señor llamado Seutonio, años 120 después de Cristo. Fíjese cómo estas personas de aquel tiempo hablan de los cristianos y hablan de que ellos giran sobre una persona llamada Jesús de Nazaret y ellos lo están ubicando en tiempo y espacio. Están diciendo, estaba en Galilea, estaba en Judea, Poncio Pilatos lo ajustició. Es decir, bueno, ahí está el gobernador Pilato, y entonces podemos tener una referencia. Entonces, Seutonio, ¿qué nos agrega Seutonio? Año 120 después de Cristo. Otro historiador romano, oficial de la corte en tiempos de Adriano, escritor de los anales de la casa imperial, dice: como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus, otra manera de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. Usted se recordará que Aquila y Priscila fueron expulsados de Roma junto con los otros judíos que ahí vivían. Bueno, aquí está diciendo Seutonio que a César le pareció que los judíos estaban haciendo instigaciones en la propia ciudad de Roma y por eso los corrió. ¿Bajo quién? El nombre de Cristo. También escribió Seutonio: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Como usted puede ver, Seutonio no era cristiano, porque dice que el cristianismo era perjudicial. Ningún cristiano va a decir eso. Ningún verdadero cristiano puede decir eso. Pero Seutonio dice, no, el cristianismo, esa fe es perjudicial. Entonces, él no era cristiano. Y este historiador, Seutonio, dice que existió los cristianos y que ellos venían bajo la instigación de Crestus, de Cristo. Es decir, tenían un líder, no era una como filosofía hueca. Ahora, otro historiador, Luciano, también llamado el satírico del siglo II, habló con desdén de Cristo y de los cristianos. Él los vinculó con las sinagogas de Palestina, otra vez, un lugar específico, y aludió a Cristo de este modo. Oigan cómo hablaba Luciano sobre Jesús. El hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido ese nuevo culto en el mundo. Aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando a los dioses griegos y adorando a aquel mentiroso Jesús, que fue crucificado, y continúan viviendo bajo sus leyes. Entonces, él está diciendo, no, hubo un hombre en Palestina que hizo que la gente se rebelara a la adoración de los dioses griegos, un hombre que de paso fue crucificado. Está diciéndolo. Gente que vivió muy cerca de ese tiempo y gente que incluso era contraria. Está dando detalles
detalles certeros. Dios existió. Dios existe y Dios existirá. Pero lo importante para nosotros es que aquí hay pruebas históricas de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora veamos la carta de Mara bar Separio, un fragmento. Carta escrita un tiempo después del año 73 después de Cristo. Esta carta fue enviada por un sirio llamado Mara bar Separio a su hijo Separio. Le decía el padre: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates? Hambruna y plaga vinieron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemar a Pitágoras? En un momento su tierra se vio cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de eso que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a estos tres hombres sabios. Ni tampoco el sabio rey murió en lo que respecta a su influencia para bien. Sobrevivió en la enseñanza que él había impartido. No era cristiano tampoco Mara bar Separio, porque él dice que Jesús murió y está muerto, pero dice que su influencia sobrevivió y que por haberlo matado sobre Israel vinieron desgracias. Es decir, ubica a una persona, lo ubica en el tiempo, una persona entonces que existió, y vamos a ver que uno y otro y otro. Bueno, también está el Talmud. El Talmud puede proporcionar la mejor prueba extrabíblica de quién es Jesús. El Talmud es una colección de escritos rabínicos de los siglos primero y segundo. Dicen el Talmud: en la víspera de la Pascua, Yeshu, que significa Jesús, fue colgado porque practicaba la brujería y había seducido a Israel a la apostasía. Los rabinos de ese tiempo, usted sabe, eran enemigos de Jesús. Y ellos declaran que fue crucificado por practicar la brujería. Entonces ellos están diciendo: hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, que, oiga bien, en vísperas de la Pascua, tal y como se nos ha enseñado, el Jueves Santo lo apresaron, lo llevaron y lo crucificaron el viernes. Lo que está diciendo aquí estos señores del Talmud en los siglos I y II. Como usted puede ver, hay abundante evidencia de que Jesús existió como una persona en la historia. No es un cuento, no es algo que se inventaron allá por el 200 o el 300 después de Cristo, o algo que lo usaron de piedra fundamental para una organización que después iba a oprimir al pueblo, etcétera, etcétera. No, Jesús, una persona real que existió, con más pruebas de su existencia de las que hay de otras personas, incluso como Alejandro Magno. Bien, entonces no podemos dudar en ningún momento de que nuestra fe está basada en fábulas. Nuestra fe está basada en hechos reales. Que nuestro Dios se hizo hombre para poder dar la vida en redención de la nuestra, por su gran amor. Fue real, no fue una visión. Amigos y en especial enemigos dan testimonio de que Él existió. Demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Jesús. Padre, por darnos evidencia y más evidencia, Señor,
de que tú eres, de que tú has sido y que siempre serás. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú estuviste aquí en la tierra, que fuiste real, que no eres un invento, Señor, que no eres un invento de filósofos, no eres un invento de políticos, no eres un invento de gente triste que se puso a crear leyendas, Señor. No, Señor, tú eres alguien que de verdad caminó sobre esta tierra. Gracias, Señor, por fortalecer nuestra fe. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos que tu palabra cumpla el propósito para el que la has enviado. En el nombre santo de Jesús. Amén.